Por favor, busque la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, al comenzar esta serie sobre la autoridad del reino. Y si las verdades que vamos a estudiar no encienden su fuego espiritual, es que su leña está mojada. Jan Hayford escribió un precioso himno titulado Majestad, y que dice: Majestad, gloria a su majestad. Dad a Cristo toda gloria, honra y loor, majestad y autoridad real salen de él con gran poder. Y voy a tomar esa idea de la autoridad real porque es una extraordinaria verdad si entendemos su significado. Creo yo que la mayoría de nosotros no tienen ningún problema aceptando el hecho de que Jesús es rey y tiene autoridad. Pero lo que no entendemos es que Él ha dado esa autoridad del reino a sus súbditos, y eso es una realidad asombrosa. Si usted habla de autoritarismo, hasta la palabra misma es desagradable. Y por lo general, no nos gustan las personas autoritarias. Por eso es que hay muchas frases y dichos que cuestionan esta clase de autoridad. En cambio, cuando usted entiende la autoridad de Jesús y se pone bajo su autoridad y aprende a cómo usar la autoridad del reino, su vida cambiará radicalmente. Ahora, escúcheme, hay una diferencia entre autoridad y poder. El poder tiene que ver con la fuerza bruta. Autoridad tiene que ver con derecho. En la Biblia hay dos palabras diferentes traducidas como poder. La primera palabra es exousia, que literalmente significa autoridad. Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre el poder y la fuerza del enemigo. Y autoridad significa tener el derecho legítimo, oficial, para decir o hacer algo. Cuando Jesús predicaba y enseñaba, ¿qué es lo que decían los escribas y fariseos? Busque Mateo 21-23. Cuando vino al templo, y esto se refiere a Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En otras palabras, le estaban preguntando: ¿quién te dio el derecho oficial? La autoridad se confiere. El poder es innato. Pero la autoridad va más allá del poder, más allá de la fuerza. La autoridad es derecho oficial. Y si todo esto le parece un poco complicado, lo entenderá en el transcurso de este mensaje. En 1940, tres físicos, Enrico Fermi, Leo Szilard y Eugenio Gauner, trabajaban en el laboratorio de física de la Universidad de Chicago y desarrollaron un proceso para partir el átomo. Ahora, ese fue el comienzo de la era atómica. Utilizando la fórmula de Alberto Einstein sobre la energía, supieron que podían liberar el poder del átomo. Encontraron la manera de partir el átomo y multiplicar la energía de ese átomo en una proporción de 6 millones a 1. Bueno, mi oración es que podamos descubrir una fuerza más grande que la atómica en la autoridad del reino. Y que Dios nos ayude a aplicar eso a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Alguna vez ha visto a un verdadero rey? ¿No? Pues lo único que tiene que hacer es mirarse en un espejo. O mirar a su hermana o a su hermano en Cristo. Son reinas y reyes. La Biblia dice que cuando somos redimidos somos hechos reyes y sacerdotes para Él. Pero el problema es que muchos de nosotros no vivimos de acuerdo a ese rango. Por eso vamos a aprender cómo ejercitar la autoridad del reino que nos ha sido otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La autoridad del reino le fue concedida por gracia a Adán. Leamos Efesios 1 desde el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está diciendo a los efesios: me llena de gozo saber que son salvos. Ahora mi oración es para que Dios les abra los ojos a la autoridad del reino que ya es de ustedes por medio de la salvación en el Señor Jesucristo. Acerca de la autoridad del reino, deseo que veamos 3 puntos importantes. Primero, fue dada por gracia a Adán. Segundo, fue legalmente perdida por Adán. Y tercero, fue recuperada legalmente por Cristo y dada a la iglesia. Primero, fue dada por gracia a Adán. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y les puso en el jardín del Edén, Dios les dio la autoridad del reino. Les dio la tierra para gobernar. Veamos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. En este punto alguien seguramente me preguntará: pastor, ¿por qué está en plural la frase hagamos al hombre? Incisiva pregunta. Respuesta: porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están juntos. Es el concilio de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán en el jardín del Edén, le hizo rey para que tenga dominio. O sea, toda la creación iba a estar bajo el dominio, bajo el mando de Adán. Debía controlar y saber utilizar los recursos de la tierra. Tenga en cuenta que este dominio le fue concedido a Adán no por méritos propios, sino por la pura gracia de Dios. David en el Salmo 8:6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ese fue el plan original. Esa fue la razón por qué fuimos creados. Dios nos creó para que tengamos dominio. La autoridad del reino le fue concedida por gracia a Adán. Segundo, fue legalmente perdida por Adán. Veamos ahora Efesios 2, desde el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Ustedes estaban muertos en sus pecados, siguiendo al príncipe de este mundo, esto es, al diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? ¿Cómo es que todo parece estar al revés? Dios nos hizo para que tengamos dominio, pero dice que estamos muertos en nuestros pecados, que estamos siguiendo al diablo y que estamos caminando de acuerdo al príncipe de este mundo, con un espíritu de desobediencia. Bien, recuerde que Lucifer, la estrella de la mañana, se volvió en Satanás, el padre de la noche. ¿Cómo es que ese ángel resplandeciente, del cual leemos en Ezequiel, se rebeló contra Dios? Porque se llenó de arrogancia y orgullo, y fue expulsado del cielo para siempre. Anote Lucas 10:18. Jesús está hablando y dice:
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero ese ángel que fue expulsado del cielo puso su atención en el hombre creado a la imagen de Dios. Y Satanás, en forma de serpiente, penetra en el jardín del Edén y comienza a tentar a Adán y a Eva para que ellos se apoderen de aquello que él mismo quiso apoderarse en el cielo: querer ser como Dios. Y lo que Satanás no pudo lograr en el cielo, quiere que Adán y Eva lo logren en la tierra. Y Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás y escogieron desobedecer a Dios. Pero cuando así lo hicieron, ellos quitaron a Dios de sus corazones. Recuerde lo que dije hace algunos minutos: la autoridad se deriva del poder. Dios es todopoderoso, y Él le dio el derecho a Adán para que gobierne sobre la tierra. Pero Adán, legal y voluntariamente, renunció a ese poder. Pero aunque Adán quitó a Dios del trono de su corazón, no es que él mismo ocupó ese trono, sino que se lo dio a Satanás, y se volvió un esclavo de Satanás. Busque Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando Adán y Eva comenzaron a obedecer a Satanás, lo que hicieron fue someterse a la voluntad y caprichos del diablo. Se convirtieron en sus esclavos. Pablo utiliza a propósito la palabra esclavo porque un esclavo no tiene derechos, solo obligaciones. Un esclavo no tiene voz ni voto y está supuesto a obedecer siempre, le guste o no le guste. La autoridad que por gracia le fue concedida fue legalmente perdida, y ahora Satanás, que fracasó en apoderarse del trono en el cielo, establece su trono en el corazón del hombre. La guerra que Satanás perdió en el cielo la ha ganado en la tierra. Ha establecido su trono en el corazón de Adán. Adán ha renunciado a su dominio sobre la tierra y se lo ha entregado a Satanás. Veamos un versículo muy importante, Lucas 4:6. Jesús comenzó su ministerio terrenal después de su bautismo y se fue al desierto. Y ahí tuvo una batalla espiritual con el diablo. Y Satanás trató de tentar a Jesús para que le adore. Quería que el Hijo de Dios postrado le adore. Satanás quiere que todo el universo le adore. Leamos Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ahora, note que Jesús no contradijo al diablo, porque Jesús sabía que lo que Satanás le estaba diciendo era cierto. Dios le dio autoridad a Adán. Adán se la entregó a Satanás. Y Satanás le dice a Jesús: te daré esta autoridad que legalmente me fue otorgada, si es que de rodillas me adoras. Porque yo puedo entregar esta autoridad a quien quiera entregársela. La autoridad otorgada por gracia fue legalmente perdida, y Adán, al convertirse en esclavo de Satanás, perdió su derecho legal a gobernar. Perdió su autoridad y dominio. Y ahora, de acuerdo a Efesios 2, los versos 1 y 2, Adán y su descendencia han sido destronados. Están espiritualmente muertos y ya no tienen ninguna autoridad. Por lo tanto, ¿cómo es que la Biblia describe a Satanás? En 2 Corintios 4:4 se lo describe como el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque Adán le entregó la autoridad. En Efesios 6:11 se lo describe como aquel contra quien tenemos que luchar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la mala noticia es que la autoridad que fue otorgada por pura gracia, esa autoridad del reino, fue legalmente perdida. Pero ahora veamos las buenas noticias. Y es cuando Jesús aparece en el escenario de la historia para recobrar legalmente esa autoridad del reino perdida legalmente.
Note que el énfasis es en recobrar legalmente la autoridad del reino que fue perdido legalmente. Si usted no entiende bien esto, le será difícil entender lo que significa la autoridad del reino. Por eso el apóstol ora para que los ojos espirituales de los creyentes sean abiertos. Veamos lo que dice en Efesios 1 desde el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Recuerda lo que dice Efesios 6:12? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pero Jesús está muy por encima de cualquier potestad, o poder, o fortaleza, o dominio. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oro a Dios que usted entienda completamente lo siguiente, porque es maravilloso. Escuche lo que sucedió. Jesucristo dejó el cielo y vino a esta tierra para recuperar legalmente lo que Adán perdió legalmente. Y alguien me dirá, pastor, ¿por qué Dios simplemente no elimina al diablo? ¿Por qué sencillamente no le quita la autoridad? Y asunto concluido. Mi amigo, la gente por siempre se ha estado haciendo la misma pregunta de por qué Dios permite que el diablo haga lo que hace y se salga con la suya. Recuerde que aquello que legalmente fue perdido tiene que legalmente ser recuperado. Si Dios interviniera como nosotros queremos y le quitara la autoridad al diablo y lo haría desaparecer y volviera a dar esa autoridad a Adán, eso sería una burla para la justicia divina. Ahora entienda esto. Dios no le debe al diablo absolutamente nada, pero le debe todo a su propia santidad, a su propia justicia, a su propia ley. Vivimos en un universo regido por leyes, por sus leyes, y el plan de Dios se centraliza en un hombre. ¿A quién le dio Dios dominio y autoridad? A un hombre, Adán. ¿Quién renunció a ese dominio y autoridad? Un hombre, Adán. ¿Cómo puede ese dominio y autoridad ser recuperados? Por medio de un hombre, Jesús. Debe ser recuperado por medio de un hombre para que pueda ser legal. Por eso Dios se hizo hombre. Ese es el motivo de su encarnación. Verá, un miembro de la raza de Adán debe ser encontrado para redimirnos, pero este descendiente de Adán debe ser uno sobre quien Satanás no tenga ningún derecho legal. La Biblia dice que cuando nos volvemos esclavos, nuestros descendientes también son esclavos. Los hijos de los esclavos pertenecen al que los esclaviza, y nosotros nos volvimos esclavos de Satanás, y toda la descendencia adámica es esclava de Satanás. Y como en Efesios Pablo lo dice, somos hijos de desobediencia. Por eso nuestro dominio debe ser recuperado. Fue perdido por un hombre, debe ser recuperado por un hombre. Pero ese hombre debe ser uno sobre el cual Satanás no tenga ningún reclamo, ningún derecho legal. La Biblia dice que cuando cedemos al pecado, nos volvemos esclavos. Esa circunstancia es la razón para la Navidad, el nacimiento virginal de Jesús, el Hijo de Dios encarnándose para ser el Hijo del hombre. No fue el hijo de Adán, sino que fue el hombre para cada hombre. Anote al margen 1 Corintios 15, los versos 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los descendientes de Adán están muertos. Todos los hijos de Dios están vivos. Esa es la razón de la encarnación.
Busque Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos carne y sangre. El dominio fue perdido por alguien de carne y sangre. Jesús vino y fue carne y sangre. Un espíritu no puede morir la muerte física como consecuencia del pecado, pero un cuerpo sí. Jesús encarnó, se cubrió de nuestra humanidad para ser carne y sangre. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, por tanto, no es parte de los hijos caídos de Adán, y por supuesto nunca fue esclavo de Satanás. Pero lo extraordinario es que nació de una mujer, para ser un miembro de la raza humana. Satanás no tiene ningún reclamo ni derecho sobre el Señor Jesús. Si Jesús hubiera nacido como cualquiera de nosotros, hubiera sido de la descendencia de Adán, y hubiera heredado el pecado de Adán. Hubiera sido el hijo de un esclavo, y por lo tanto esclavo también. Jesús fue verdaderamente humano, pero al mismo tiempo fue incuestionablemente divino. Cuando caminó sobre esta tierra fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero él no venció a Satanás como Dios, sino como hombre. Y si usted no comprende estas cosas, ¿cómo podría entender el significado de la Navidad? Cuando Jesús venció a Satanás, usó recursos que estuvieron disponibles para Adán en el jardín del Edén. Satanás ve a Jesús, el Hijo de Dios nacido de una virgen, y se acuerda lo que le hizo el primer Adán, y piensa, debo vencer a este segundo Adán, porque si no lo hago, me vencerá y me quitará la autoridad del reino. Así que Satanás va a tratar por todos los medios posibles de que Jesús peque. Y este pensamiento se vuelve una tremenda obsesión para Satanás. Y por eso tuvo la audacia de tentar al Hijo de Dios. El diablo pensó, si logré que el primer Adán pecara, voy a lograr que el segundo Adán peque también. Y si logro que Jesús peque, lo tendré esclavizado tal y como tuve esclavizado a Adán. Esa fue la razón para la tentación de Jesús en el desierto. Satanás quería que Jesús pecara, porque si él lograba que Jesús pecara, aunque fuera con un solo pecado, todo el plan de la redención del hombre se destruiría. Veamos Lucas 4 desde el verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Adán perdió su propiedad en un hermoso jardín. Jesús venció a Satanás en el desierto. Pero ¿cómo venció Jesús a Satanás? Un notable escritor cristiano se imagina en la siguiente conversación entre Jesús y Satanás. Jesús le dice, mira, Satanás, como Dios que soy puedo hacerte desaparecer, eliminarte este mismo instante, pero no te voy a vencer ejercitando mi poder como Dios. Te voy a vencer en mi condición de hombre. Todas las armas que tuvo Adán en el jardín del Edén fueron las armas que Jesús utilizó para derrotar a Satanás. Y estoy seguro que alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿cuáles fueron esas armas? Porque yo no leo en el libro de Génesis que Adán haya tenido ningún arma. Amigo, su pregunta es válida, pero
El problema es que seguramente usted está pensando en armas convencionales, que en esos tiempos probablemente eran espadas, flechas, dagas, lanzas y cosas por el estilo. Las armas que Adán tuvo fueron el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, fue lleno y ungido con el Espíritu y por el Espíritu Santo, y usó la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo que se postrara y le adorara, Jesús le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Entiende ahora cuáles son las armas que Jesús utilizó para vencer a Satanás? El ungimiento del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios. Con esas armas, Jesús ganó la batalla contra el tentador. Y esa es la manera en que Jesús continúa ganando la batalla. Fue como un hombre que Jesús venció a Satanás. Satanás persiguió a Jesús en Getsemaní y siguió haciéndolo hasta el sangriento Calvario. Y ese fue el peor error que pudo haber cometido. Las hordas infernales estaban ladrando por la sangre de Cristo. Satanás no creía que Jesús estaría realmente dispuesto a pagar con su propia vida en rescate del hombre y llevar en sí mismo los pecados de todo el mundo. Satanás no creía que Jesús estuviera dispuesto a pagar por el pecado de Adán, y en Adán el pecado de la raza humana, ni mucho menos aceptar ser el objeto de la justa ira del Padre. Sin embargo, en Getsemaní, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue al ignominioso Calvario, y desde la cruz dijo: consumado es. Cuando murió, le pusieron en una tumba que ni siquiera le pertenecía. Y estoy seguro que Satanás y todas las fuerzas infernales habrán hecho hasta lo imposible para que Jesús no salga de esa tumba, para que no resucite, porque si Jesús resucitaba, eso sería señal de que el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo y que el dominio y poder legal de Satanás había llegado a su fin. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos y salió de la tumba, demostrando que era el Hijo de Dios con poder. Y al hacerlo, destruyó el reino de Satanás. Luego Jesús fue hasta el monte de los Olivos y dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. La autoridad que tenía en el cielo, ahora la tiene también en la tierra. Ha ganado esa autoridad legalmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Tengo la autoridad, y ahora la entrego a ustedes para que tengan el poder para hacer lo que les he mandado hacer. Y después de eso, majestuosamente ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que leemos en Efesios 1:21? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa gloriosa autoridad le fue dada a su iglesia, o sea, a todos nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo, para que trabajemos y obremos en su nombre. Busque Lucas 10:19. He aquí os doy potestad. Esto significa: he aquí os doy autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se cuenta que dos demonios estaban conversando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, cómo derrumbó principados y potestades, cómo redimió a los hombres, cómo rompió el dominio de Satanás sobre la raza humana, cómo Jesús fue enterrado en una tumba y luego resucitó, y después ascendió a los cielos, y cómo ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, y cómo un día volverá a la tierra, no ya como cordero, sino como rey. Y uno de los demonios hizo el siguiente comentario: si esos teólogos liberales dejan a Jesús salir de la tumba,
y esos predicadores bíblicos en realidad explicaran a la gente estas cosas, que el infierno nos ayude. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Debo admitir que el concepto de autoridad del reino es algo realmente increíble. Dios quiere que usted, que yo, que todos sus hijos vivamos en victoria. Pero usted no puede tener la autoridad del reino sin tener al Rey, sin tener al Señor Jesucristo. ¿Conoce a Jesús personalmente? ¿Es usted salvo o salvo? ¿Está absolutamente seguro de su salvación? Si aún no es salvo, ¿no quisiera hacer esa decisión ahora mismo? ¿No quisiera nacer de nuevo y saber que va rumbo a su hogar celestial? Escúcheme, basado en la autoridad de la palabra de Dios, le puedo asegurar que si usted confía en Jesús sinceramente, Él le salvará instantáneamente, estará con usted permanentemente y le guardará eternamente. Esa es la gran verdad del Evangelio. Yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva de guía. Pero dígala con fe, con convicción, con sinceridad. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. También sé que soy pecador y que yo mismo no puedo salvarme, por eso vengo en busca de tu misericordia y gracia. Señor Jesús, tú moriste por mí para perdonarme y salvarme. Confío en ti este mismo momento y te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame para que yo no me avergüence de ti ni de tu palabra. Haz de mí un instrumento útil y de bendición en tus manos. Quiero vivir para ti desde ahora y hasta cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, ahora mismo experimentará la paz de Dios en su espíritu, y el gozo del Señor será una realidad en su vida, a pesar de todos los problemas que esté enfrentando. Nos gustaría mucho que usted nos escribiera compartiendo con nosotros acerca de su decisión por Cristo. Su carta, que será de ánimo y de bendición para nosotros, nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.